Santo Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 19. Si lo tenemos, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Démosle gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Te suplicamos, Padre, en esta hora tu asistencia, Señor, a través de tu Santo Espíritu, mi Dios amado, para que a cada uno nos dé, Señor, discernimiento, iluminación, Señor, revelación de tu palabra, Señor. Que esa palabra se haga rema, Señor, que esa palabra hable a nuestra vida, Señor, a nuestra persona, a nuestro ser interior, que esa palabra quede implantada, Señor, quede grabada como por fuego, y que haya el vivo deseo de obedecerla, de cumplirla, Señor. Que haya un anhelo, Señor, por hacer tu voluntad, Padre. Gracias te damos por ello, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, se cree que era alrededor del año 26 después de Cristo que se dio esta plática, ¿no?, entre Juan el Bautista y los que llegaron, estos fariseos que llegaron a preguntar: ¿tú quién eres? Cuando Juan escuchó ¿tú quién eres?, él inmediatamente, hermanos, se adelantó, ¿no?, a la intención de ellos. Entonces es como que si Juan el Bautista hubiera estado pensando: estos vienen a preguntar si soy el Mesías o no, que si soy el ungido o no, si soy el Cristo. Y por eso él contesta: yo no soy el Cristo. Pero continuaron haciéndole preguntas. Entonces, según tú, ¿quién eres? Dinos tú, ¿cómo te miras? ¿Cómo te ves? Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Así es como él se definió. Para él, ese era su nombre, esa era que era él, uno, soy la voz de uno que clama en el desierto. Qué importante, hermanos, tener cerca una voz que clame en medio de los tiempos y que clame en el desierto. Verdaderamente, hermanos, que estamos en un desierto. No en un desierto físico, piedras, escorpiones, arena, pero sí estamos en un desierto de pecado, hermanos. Y por eso es que nos comportamos como nos comportamos, pensamos como pensamos, hablamos como hablamos, juzgamos como estamos juzgando. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un desierto. Fíjese la frase: voz que clama en el desierto. En Juan 1:23 resume, hermanos, lo que era en sí, ¿verdad? Juan, una voz. Juan era una voz valiente, ¿verdad? Una voz que tenía un mensaje que dar. Hay un fascículo que se llama Un mensaje a García. Hubo un presidente de los Estados Unidos que cuando Cuba, considerada la leal en España, en el Reino de España, Cuba fue de los últimos países que se independizó. Se independizó en el siglo pasado. Todos los demás países eran independientes y ellos seguían leal a la corona española.
Entonces el presidente McKinley, presidente de Estados Unidos, dijo: no conozco el paradero de García, pero yo necesito enviarle un mensaje, porque él es el general insurgente. Entonces un hombre de apellido Rodman le dijo: yo conozco un hombre que puede llevar ese mensaje. Lo hicieron traer a la presencia del presidente. El hombre tomó la carta, se la pegó al cuerpo, y una semana después había atravesado toda la isla, pero el mensaje se le había entregado a García. Ese hombre no preguntó, y García, Juan García o García Melara, García, quiero mandar un mensaje a García. Ese hombre tomó la carta, no preguntó dónde estaba, ni cómo era, nada. Si García existe, yo le voy a entregar su mensaje. Dios siempre busca mensajeros. Una voz que clame, una voz que diga el mensaje que Él tiene para la humanidad. Un mensaje para nosotros mismos, un mensaje para nuestra familia, un mensaje, hermanos, para nuestros vecinos, un mensaje para el Salvador, un mensaje para la San Pedro, un mensaje para la gloria, un mensaje para ahí donde usted trabaja. Dios tiene un mensaje, pero necesita una voz. Necesita Rodman que diga: yo voy a llevar este mensaje, me comprometo. Él no salió una semana después, fíjense que no lo encontré. Él dijo: misión cumplida, el mensaje fue entregado. Entonces eso lo utilizaron, hermanos, y en la Segunda Guerra, en la Primera Guerra, que hay manos incluso de los japoneses, y los japoneses dijeron: ¿y esto qué es? Porque ¿cómo hace que la gente cambie sus actitudes? El saber que tiene un mensaje, que tiene una responsabilidad. Y entonces el autor de este mensaje corto lo hizo en un periódico, hermano, y cuando empezaron a leerlo y la gente se agotó la edición. Y dice: una persona que lleve el mensaje de García es digno de que se le haga una estatua, porque generalmente todos ponemos disculpas. Y eso a dónde lo encuentro, y eso a dónde lo hallo, y cómo voy a hacer para hacer esto, y me van a dar patibús, y me van a hacer esto. Este hombre que llevó el mensaje no preguntó: ¿y cómo me voy a ir? ¿Y cómo voy a salir? Él dijo: si este hombre existe, yo le voy a llevar el mensaje. Y eso, hermanos, es lo que Juan nos está diciendo. Voz, una voz. ¿A dónde? En el desierto. No era en una situación, hermanos, bonancible, era en el desierto. Y es como que Juan nos hablara, hermanos: voz que clama, niégate a ti mismo. Voz que clama, niégate a ti mismo. En un desierto de halagos de sí mismo. Nos gusta que nos halaguen, pero Juan nos está hablando de negarnos a nosotros mismos. Fíjese que cuando pienso en Juan, ¿cómo me lo imagino, hermanos? Con el pelo, ¿verdad?, despeinado, hermanos, su cara quemada al sol, su vestimenta, ¿verdad?, hecha de pelo de camello, hermano. ¿Cómo subsistía? Fíjese, a base de dieta de langostas y miel silvestre. Yo la primera vez que leí eso de langosta, yo, qué rico. Pero no es de esas langostas de mar, sino así como las esperanzas, como los chapulines, hermano. Eso eran las langostas, hermano, y miel silvestre. Y eso personificaba la negación de sí mismo, hermano, y además la autodisciplina. ¿Cuánto le falta a nuestros jóvenes tener disciplina?
Y una disciplina que no sea el padre el que se la esté dando, sino que ya autodisciplinado. Él mismo sabe cuáles son sus responsabilidades y las hace bien. Pero ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos si nosotros no somos disciplinados? ¿Cómo le voy a decir al joven, venga durante, le he dicho que 4 meses le voy a estar hablando, aproximadamente? Pero ayer me di cuenta que el tiempo es menos de la hora, entonces quiere decir que tal vez un poquito, 4, 5 meses tal vez. ¿Cómo le voy a decir al joven, venga durante 5 meses de manera interrumpida? Si los padres a veces no quieren venir 14 semanas y fallan. La autodisciplina, Juan nos habla de eso. Entonces podemos decir qué factores se conjugaron para ser un hombre disciplinado, autodisciplinado, un hombre que se negaba a sí mismo. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles fueron las condiciones? Porque es importante. ¿De dónde salió un hombre como este? Y entonces encontramos, hermano, en la palabra de Dios, el principal factor es que sus padres eran piadosos. Su padre era un sacerdote llamado Zacarías y su madre era Elizabeth. Lucas 1:5, hermano. En Lucas 1:6 resume la vida de estos así, miren. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos eran justos. Hemos encontrado casos, por ejemplo Timoteo. ¿Qué es lo que dice Timoteo? Que la madre y la abuela piadosas, eran mujeres. No habla del padre, pero sin embargo Timoteo, un hombre. Entonces en algunos casos el padre no está, es la madre. En otros casos la madre no, pero el padre busca. Y el padre transmite, la madre transmite. Pero se puede usted imaginar que ambos, el papá y la mamá, eran justos. Es el hipote para dónde se hacía. Porque a veces, papá, fíjate que yo no quiero ir, está bien, no le hagas caso, está loca. Debilitando la autoridad, debilitando lo que el hijo va a hacer. No se ponen a pensar, hermano, que ahí lo que está haciendo es maldiciendo la vida de ese niño. No, en ese momento queda a mi papá, sí, ya sabe. No, nos quedamos viendo el Barça con el Real, ándate vos. Difícil, hermano. O que él quiere llevar a los hijos, ¿y para qué? ¿Y por qué? No. Tenemos que ir allá donde mi mamá a verla. Y tal vez el muchacho, bueno, ¿y qué hago? Esto es favorable, ¿verdad? Allá mi abuelita me da esto, me da algún platillo especial, alguna cosa. Pero lo que estoy haciendo es debilitando, hermano. Pero en el caso de Juan, ambos padres, dice la palabra, que eran justos y amaban al Señor. Otro factor, hermano, había un propósito piadoso. A Zacarías vino un ángel que le dijo en Lucas 1 y versículo 13, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Gloria a Dios. Hermano, usted no se puede imaginar la bendición que es para un niño que sus padres le digan que Dios tiene un propósito en su vida.
¿Cuántas veces usted le ha dicho, hijo, Dios te va a usar? Les digo que tengo una nieta, el papá la oye cantando alabanza y le pregunto, ¿y eso qué? Son alabanzas, papá. Como, papá, son alabanzas. Yo voy a ser salmista. Aleluya. Yo le voy a cantar al Señor en la iglesia de mi papi Víctor, y mi tío Manuel y mi tío Eduardo van a tocar el piano y yo voy a cantar para el Señor. Cada vez que vienen, yo la consagro, los consagro a Dios. Señor, estos niños son tuyos. Y ellos oyendo, ellos te van a servir, prepáralos. Prepáralos. ¿Está conmigo? Los niños necesitan, hermano, que usted les diga, Dios tiene un propósito grande en tu vida. El Padre es el que debe determinar. En la bendición del Padre que les decía cómo Isaac bendijo a Jacob, eres como el olor del campo, fecundo. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Dios te va a bendecir. Te veo a los años que vas a ser próspero, bendecido, vas a servir al Señor, hermano, usted está desatando, es parte de la bendición del Padre. Y este niño, ¿cuántas veces no oiría la narración de los padres del ángel? Lo que Dios había dicho a través del ángel. Porque será grande delante de Dios. Hijo, tú vas a ser grande delante de Dios. ¿Cuántas veces no se lo habrán dicho? Quizás varias veces al día. Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. No dice en el espíritu, se fortalecía, su espíritu, el espíritu de él se fortalecía. Y el niño crecía físicamente y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Él sabía su cometido. Para poder escuchar la voz de Dios me tengo que retirar. Tengo que apartarme. En medio, viendo telenovelas, viendo películas. Dios no me va a hablar allí. Tengo que retirarme. Amén. Y él se retiró, hermanos, en los contornos del mar muerto. Y desde allí él veía la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y él sabía cómo habían sido consumidas. ¿Por qué? Por el pecado, por no negarse a sí mismo, por no tener autodisciplina, hermano. Estamos. Ejemplo vívido, hermano. Él sabía, hermano, lo que había sucedido en esos lugares. El Señor nos invita en Mateo 16:24 y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay dos caminos. El camino demarcado, delimitado por Dios, y el camino de la autocomplacencia. Autocomplacencia. Yo les mencionaba cuando yo a los 24 años, hasta los 24 años, en la iglesia católica. Pero a partir de ese momento, cuando ya empecé a trabajar, cuando ya empecé a tener dinero, era todavía estudiante en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y me llamaron para que hiciera las horas sociales y te vamos a pagar. Entonces yo en poco tiempo, hermano, lo que me pagaban con jefe en una institución de gobierno, y más lo que me daban en la... Mire, en cuestión de días, tenía pisto, hermano. Entonces, ¿y el pisto para qué? Para satisfacerse. Yo nunca tomé porque
hermanos, yo no podía tomar de lo que mi mamá me daba. Nunca fumé porque no, pero después de eso, cuando yo ya gané, entonces, después uno empieza así, ¿verdad? Un cigarro después del alma bajativo, sabroso, ¿verdad? Pero eso va creciendo. Y después uno lo puede controlar, ya no. Entonces la autocomplacencia. Pero el Señor dice, no, niégate a ti. Toma tu cruz y sigue. No hagas las cosas como bien te parece, hazlas como yo te digo. Eso es negarse uno. O sea, hay maneras de disfrutar, son mejores las maneras de disfrutar en el Señor que tiene el mundo. Un viernes, hermano, un viernes bien gozado en el mundo, el sábado una resaca tremenda. Entonces después de la resaca, al mediodía, entonces una nueva, ponerse otra vez. El domingo y el lunes, ¿cómo iba a trabajar? De una manera, era productivo, no. Y unas depresiones y unas cosas, y me gasté más de lo que debía, y dice, y qué tonteras hice, y qué cosas que dije, ay, qué tremendo, para volver a caer el próximo viernes. Y el Señor dice, ven y gozate. ¿Ya? El gozo en el Señor es diferente, hermano. Está conmigo. Mire, lo mejor que Jesús pudo decir de Juan el Bautista es que os digo que entre los nacidos de mujer, dice Lucas 7:28, entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. No hay. El Señor lo exaltó. ¿Por qué? Porque Él se negó, porque tuvo disciplina. Pero también podemos ver, hermanos, a Juan, una voz que clama, enmiéndate, en un desierto de satisfacción consigo mismo.